Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? Debates y deliberaciones parlamentarias. Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. No habíamos podido comenzar hasta estos momentos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este programa. Bienvenido, Lorenzo. Saludos, nuestro Daniel, compañero de labores. Aquí estamos bregando con el micrófono. Lo logramos. De todas maneras, amigos, es el día 22 de octubre. Estamos ya entrados en los últimos días de muchas cosas, particularmente de la sesión legislativa. Han transcurrido ya las fechas límites para la erradicación de medidas que puedan ser consideradas durante la presente sesión legislativa, aunque, como todos ustedes saben, la propia ley señala de que ello puede ser variado mediante la autorización del cuerpo de donde emana la medida, con la mayoría de los miembros. En ese sentido, todavía estamos esperando que de un momento a otro pudiesen surgir muchas legislaciones de administración. No sabemos sobre qué tema, pero sí sabemos que hay varias cosas en el ambiente. Hoy, nuevamente, Lorenzo y yo apenas hemos podido dialogar sobre las cosas que están pasando. Hay varios temas interesantísimos, así que, Lorenzo, ¿cuál es nuestra agenda de hoy? Fíjate que para mí, primero recordarte que la yegua arrestada la semana pasada, que fue tema nuestro. Correcto. Todavía sigue la investigación del deporte hípico en lo que está ocurriendo con esa famosa carrera que se llevó arreglada. Uh-huh. Y cada vez salen cosas bien interesantes de lo que está ocurriendo en el hipódromo, como que todos los días se hacen trucos allí en esa industria hípica. Y yo, pues, como tú bien sabes, me interesó el tema porque mina la confianza del pueblo en lo que sean los juegos de azar y todas estas cosas. Así que en ese sentido, pues yo creo que yo voy a estar de cuando en cuando mencionándote lo de la yegua arrestada para que le demos un toque también al programa y sepa la gente que nosotros estamos pendientes a esa investigación y no dejar que se desaparezca o que se olvide a la gente. Y es otra situación más que se olvida y entonces no hay resolución, no hay punto final. Pero básicamente lo que yo quería dialogar contigo hoy es que el periódico El Nuevo Día ha estado emitiendo una serie de reportajes específicos sobre la Asamblea Legislativa, la Cámara y el Senado, y especialmente se han enfocado en lo que son las asistencias a las comisiones, a las sesiones, y como tú fuiste secretario del Senado, pues yo pensaba que ese es un tema que podíamos tocar para que el pueblo y la gente entienda, ¿verdad?, cómo es ese proceso de toma de asistencia y todos esos detalles y lo que significa y el efecto que ha tenido que ahora pues los legisladores no cobran una dieta para ir a esas vistas y si eso ha afectado o no el proceso legislativo. Mira, Lorenzo, es correcto como tú estás hablando y todo está íntimamente relacionado, una cosa con la otra.
Incluso yo quisiera pues profundizar un poquito sobre ese particular, y es un elemento que está íntimamente relacionado con con la estructuración o la manera en que está formado el poder o cómo se ejerce el poder en la Asamblea Legislativa, en ambas cámaras, en nuestro sistema en Puerto Rico. Que también, pues, no quiero decir que sea que seamos los únicos que tenemos una organización que gira alrededor de unas presidencias fuertes, como lo es en Puerto Rico, donde el líder legislativo pues se considera uno de los principales líderes de las colectividades, y tanto como lo es en Estados Unidos. Bueno, el Nuevo Día reporta, ha hecho un análisis muy interesante de la asistencia de los legisladores a comisiones. Las comisiones, para empezar brevemente, son organismos asesores a través de los cuales se canaliza el trabajo de la Asamblea Legislativa y sus cámaras. La Constitución de Puerto Rico menciona las comisiones solamente en 2 ocasiones. Una ocasión en términos de lo que dispone en cuanto a la aprobación de una ley. Ninguna ley será aprobada hasta tanto la misma no sea impresa, leída y referida a comisión. Y la otra disposición es aquella relacionada donde habla de la inmunidad, tanto por sus expresiones y en sus comisiones. La Constitución no habla más del término. Así que el término en realidad termina siendo reglamentado por el poder inherente de cada cuerpo de reglamentar sus procedimientos. Obviamente sí sabemos que hay comisiones legislativas establecidas por ley, pero son las excepciones y son aquellas que se han aprobado por ley de manera de que las mismas no sean alteradas fácilmente, porque están para cumplir con unas misiones particulares. Ejemplo, la Comisión para la Revisión del Código Penal. Ejemplo, la Comisión para Estudio de los Informes del Contralor. Esas son comisiones que son creadas por ley, que obviamente el balance político o el balance de poder se da dependiendo en una Asamblea Legislativa de la Cámara, en otra Asamblea Legislativa del Senado y viceversa. Así que básicamente terminamos diciendo que las comisiones se van a reglamentar conforme a sus propios reglamentos internos y conforme a los reglamentos de cada Cámara. Cuando se aprobó la reforma legislativa, nosotros expresamos, estoy seguro que este mismo programa, que la misma iba a tener ciertas consecuencias. ¿Por qué? Primero, por lo que tú señalaste ahorita, ya no hay dietas. Lo que te quiere decir que el legislador que antes venía, particularmente los legisladores fuera de San Juan, del área metropolitana, pues tenían un incentivo en envolverse en ese viaje, en incurrir en unos gastos, gasolina, millaje, etcétera, para venir a la sesión de su comisión. No existiendo eso, nada invita, excepto la disposición reglamentaria en cuanto al deber de cada legislador. Pero es que hay un problema que me está haciendo Kimberly seña que debemos ir, y que lo voy a dejar para la discusión porque es el problema de la naturaleza del proceso, que es más importante todavía para mí, desde mi punto de vista. Así que tienes ese elemento de la ausencia de incentivo para que venga, y tú dirás, no, pero si ellos, cada cual asumió su responsabilidad. Es que cuando asumieron la responsabilidad, el régimen de compensación era otro, no era el que estamos hablando. Por eso es que la nueva reforma legislativa tiene ciertos parámetros que hay que mirarlos con cuidado porque puede tener implicaciones con otras asambleas legislativas, ¿no? Porque ahí drásticamente se redujo la compensación de los legisladores, que eso es por excepción, conforme a la ley y la Constitución. Así que ahí tienes el primer problema. El primer problema es que los legisladores, ejemplo Cabo Rojo, que tú y yo conocemos el caso muy bien, que no aplica porque es el único que cobra dieta por ser un empleado jubilado. Ese sí cobra dieta. Pero vamos a coger el ejemplo vamos a ponerlo bien claro, Gilberto Rodríguez del Valle, legislador de Mayagüez, reside en Las Marías. Pues tú te podrás imaginar lo que es venir todos los días, cuando solamente hay 2 días de sesión, no solamente a atender la comisión que preside, sino también a participar en otras comisiones. Y entonces poner de su propio pecunio el dinero para millaje, gasolina, gastos de automóvil, etcétera. Así que ese es el primer problema que tenemos como
consecuencia directa del legislador ciudadano, del misconception del legislador ciudadano. Volvemos enseguida para ir a otro puntito porque sabemos que Kimberly me está haciendo señas. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Regresamos a La Previa deseándoles a todos un gran día. Está bonito, no está lloviendo en Puerto Rico. Vamos a ser felices, vamos a sonreír porque el mundo, anoche había una parodia, decía que el país está turuleco, comiquísima, una canción, en el país turuleco. Y yo creo que son muchos. Las instituciones también están turulecas y nosotros estamos en camino a volvernos turulecos también. Así que, Lorenzo, explicábamos hay un punto muy importante que yo quiero que la gente entienda. Número uno, hay formas de medir el buen trabajo legislativo y hay formas de medición que parecen lógicas, pero que a mi juicio no necesariamente miden el buen trabajo. Las comisiones... Perdóname, Ariel, cada comisión tiene un registro. Eso es lo que voy. Un registro Eso es donde lo que voy a una hoja de decir, asistencia. No, todo eso. No hay duda alguna de que hay los mecanismos de convocatoria, los mecanismos de firma de asistencia, Ajá. los mecanismos de firma de votación. Todos esos procesos internos de las comisiones son normales y corrientes y suficientes para registrar la acción o la inacción, ¿ok? Refiriéndome yo a la presencia del legislador, ya sea en vistas públicas o ya sea incluso en reuniones ejecutivas de la comisión. Pero hay dos cosas que quiero que tomemos en consideración. Primero, en Puerto Rico, las comisiones se han convertido en un equivalente a compensación política. Me explico. Increíblemente, en un Senado donde hay 25 legisladores en su totalidad, hay 18 comisiones permanentes, por lo menos. Y en la Cámara, by the same token, hay 20 y pico, casi 30 comisiones permanentes
en un cuerpo que lo que hay son 51 personas. Automáticamente, o sea, tú puedes teóricamente pensar de que Ariel Nazario, que pertenece a 3 comisiones y que preside uno, en un día X, donde las 18 comisiones tienen actividad, yo estaré ausente en 3. Ajá. Y estaré presente en la mía. O sea, las comisiones permanentes, cuando ustedes lo ven, van a ver la dificultad y eso se traduce en otras consecuencias. Tiene las consecuencias, por ejemplo, de que hay confusión de jurisdicción. El gobierno, la comisión de gobierno, como tú y yo la conocemos tradicionalmente, de momento la vemos atendiendo un asunto que en otras circunstancias lo hubiese atendido jurídico. O que ahora ya no lo atiende porque lo atiende la Comisión de Asuntos sin Importancia. Ajá. X. Punto número 2, que es también resultado. O sea, el presidente llega y todo el mundo quiere presidir una comisión. Claro. Y todo el mundo quería presidir una comisión porque hay unas implicaciones económicas. Hay más presupuesto y habiendo más presupuesto hay más capacidad de poder emplear asesores, gente, ayudas, etcétera. No como en otros sistemas donde el allocation monetario está íntimamente relacionado con una distribución entre partidos políticos y etcétera, etcétera. Ajá. ¿Qué pasa? Pues ahí tenemos el primer asunto. El presidente llega, yo le voy a dar una comisión a cada uno de los que eligieron, principalmente aquellos que me apoyaron en mi gestión para ser presidente del cuerpo. Y si de esos 15 me apoyaron 13, más interesante todavía el asunto, ¿ok? Porque los 13 van a tener una comisión. Y a los otros 2 de chiripa, puede ser que sea una comisión de menor importancia o menor jurisdicción, pero le van a crear una comisión. O se la van a crear. Nosotros en Puerto Rico no hemos madurado en ese sentido. En los Estados Unidos las comisiones permanentes se recogen en legislación, las permanentes. Nosotros no hemos llegado a ese nivel. Segundo, nosotros somos un país sobrelegislado. Sobrelegislado quiere decir que aquí se legisla para todo. Ejemplo, yo te puedo hablar a ti de una legislación donde un legislador, senador por el distrito X, radica una moción, una resolución de investigación para que la Junta de Planificación le diga cuáles son los terrenos agrícolas en el municipio A. Muy bien. Entonces viene y me radica una resolución sobre lo mismo para el municipio B. Y me radica una resolución sobre lo mismo para el municipio C. Y en el récord legislativo aparece que has radicado 10, 20 Claro, medidas. claro, y eso claro. es bueno para... Y ahí era lo que te iba, por ahí era que iba, Loren. Como ese es un medio de medición en nuestra cultura periodística. Sí. Radicó Radicó 2000 medidas. ¡Qué Ajá. titán! Así A es. veces, o titana. A veces no tienen ninguna importancia la mitad de las medidas. ¿Qué pasa? Todo eso va a las comisiones. Y las comisiones aquí consideran que tienen que verlo todo. Y tienen que señalar vistas para todo. Y el presidente la señala. Pero a nadie le importa. Ajá. Y no van. Pero hay que producir un informe. Hay que atenderle el archivo. Mira, tú te han referido 100 proyectos y no has informado ninguno. Y esa es la presión que cae sobre el presidente de comisión. Claro. Así que empieza a hacer reuniones y empieza a hacer vistas públicas, aunque no venga nadie. Exacto. Abre y cierra, pero convoca. Ahí tiene 2 problemas típicos de nuestro sistema y que a mi juicio impiden que restan legitimidad a cualquier análisis que se haga. correcto, al análisis. Y una pregunta, Ariel. La asistencia a la comisión, ellos no están tocando aquí la asistencia a la sesión, No. que es otra cosa. Y Entonces, quiero fíjate. que lo contraste. Entonces, y ahora voy a hablar a favor de los presidentes. Dentro de toda esa situación, reglamentariamente los presidentes tienen el poder de llamar la atención y hasta de imponer o interponer medidas disciplinarias a los presidentes de comisión y a los legisladores. Okay. Y si tú tomas en consideración todas las circunstancias, se le hace más que difícil.
O sea, tiene que ser un caso craso de negligencia. Un tipo que ni viene, que nunca asiste, que no participa, que no le importa nada. Que nunca lo ven por allí, por el que no Capitolio. saben quién es, que se enfermó, que está enfermo, o sea, tiene un vicio de alcoholismo y ni viene nunca. Para entonces tú decís, coño, no hay más remedio, porque ahí ya estás afectando la franquicia de la gente. Pero entonces, estamos hablando, hay unos casos clásicos donde los personajes incluso son los favoritos del pueblo donde viven. O sea, realmente dentro de la organización política, así que es un problema serio. Y entonces, moraleja, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a medir performance? ¿Y qué tú piensas que está tratando de hacer el periódico? Parece que es una crítica anual o cada 2 veces al año sobre el performance de los legisladores y la Asamblea Legislativa. Esto es seasonal, esto es periódico. Tú sabes que en nuestra vida hemos visto también otro tipo de cosas. Y yo creo que el interés es legítimo. Claro. Y que tienen que asumir las consecuencias los legisladores de ese tipo de cosas. Lo que pasa es que no, lo que hemos estado hablando, ¿dónde generamos la discusión, el análisis de lo que está ocurriendo verdaderamente para que la gente pueda comprender la cosa? Ese es un batata. Ese es bueno, ese radicó 1000 medidas. Sí. Y el batata te radicó 3. Sí. 3 que hicieron temblar la tierra. Sí. Las Eso cuales sí. tuvo que estudiar profundamente, ver, comparar el producto de las comisiones. Necesitas un poco más, necesitas dar un paso más. Me está haciendo Kimberly la señal, Lorenzo, de que queda 1 minuto. Y este es ¿Del programa? Del programa. Sí. Ay, Dios mío. No. Para la tenemos. pausa. Muy bien. Qué bueno. ¿Pero y cuántos minutos vamos a estar hoy? De todas maneras, lo que te estoy diciendo es que la prensa, haciendo responsablemente su función, te da un material. El problema es en el análisis de la data, que puede ser subjetivo o puede muy bien faltarle unos detalles. Ninguno de los 2 detalles, excepto el de las dietas que se sugiere. Pero hay que medirlo, o sea, hay que medirlo bien, con mucho cuidado. Yo personalmente, que dirijo todavía la Comisión de Reforma Legislativa, siempre he pensado que no había que tenerle miedo y que la cosa había que venir frente al país, abierto ante el país, y plantearle al país la situación que yo hablé ahorita contigo, y puse el ejemplo más dramático de un senador. ¿No? Y si me voy a representante, pongo el de 10 representantes. Pongo a los de San Germán, a los de Cabo Rojo. Nuestro amigo Carlos Bianchi viene de Cabo Rojo. Carlos Bianchi representa, o su distrito incluye 4 municipios que están en Jurutungo. Y donde, además de su contacto con ellos, tiene que salir corriendo a asumir posiciones de liderato, porque tiene también una posición de liderato, sin dieta ni millaje, de su bolsillo. Y el que más y el que menos, porque entonces entra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué crea esto? Que posiblemente estemos de nuevo cerrando el acceso al proceso político a los ricos, a los bien ricos, a los que tienen un chofer para ellos poder dormir en el automóvil cuando vengan, o ir despachando trabajo cuando vengan, ¿no? Entonces, de otra manera, fíjense que lo que queda hábil son 3 días, porque hay 2 días de sesión y los reglamentos prohíben, excepto con permisos extraordinarios, la celebración de vistas públicas. O queremos hacerlas de noche. No, de noche no, porque es escondidos para legislar de noche, eso es lo que criticaban. Eso eran los tiempos del legislador ciudadano. Por eso es que a nosotros por eso es que la gente tiene que leer bien lo del legislador ciudadano, la legislación. Y volver a repasar lo que ocurrió en esas vistas públicas. Mucha gente viene con unas ideas que son ilusorias, totalmente irreales, irreales políticamente, irreales geográficamente, etcétera. Que lo único que resulta de esas propuestas es reducir nuevamente el acceso al poder a unos poderosos o a unos grupos de interés especiales.
Cuando tú dices, la misma cosa, no se puede porque la Constitución dice que para ser legislador hay que tener determinada edad, hablar inglés o español y ser ciudadano o haber residido durante el término correspondiente. Debiera tener un doctorado, que los PhD son más inteligentes que un obrero de la caña, ¿no? Debiera ser el doctor en filosofía, porque un doctor en filosofía es algo más que un cuarto año como Muñoz Marín. Saber 4 idiomas en vez de... Si sabe 4 idiomas, es mejor que... ¿No? O todo el mundo es Águedo Mojica. No todo el mundo es Águedo Mojica. Águedo Mojica fue un legislador de Humacao, era un filósofo, abogado, hablaba un montón de idiomas, tocaba un montón de instrumentos, poeta. O sea, una cosa excepcional. Un ser excepcional. Pero de la misma manera está Ernesto Carrasquillo, que era un cortador de caña. Está Muñoz Marín, que era un dropout de universidad. Está Luis Antares Capestani, que era un agricultor. Están los hombres comunes y de derecho, porque el Parlamento debe ser de hombres comunes y corrientes y mujeres. Ahí te pregunto, ¿será que entonces ahora el periódico vendrá ahora con otra sesión de artículos sobre la participación en la sesión? Es posible, no conozco cuál es la cosa. Aquí también esto era, fíjate que es algo que toma tiempo, no es fácil. Sí, eso... Se convierte en una cosa estadística, imagino que va a ser un programa. Ya habían hecho la del Senado, ahora hicieron la de la Cámara. Llegamos al midterm, que cada vez coincide con el inicio, en enero 1 inicia el proceso político. Es el año preeleccionario, ya está todo el mundo calentando los motores, brother. Así es. ¿Okay? De hecho, ya se están resolviendo todos los problemas a niveles municipales, presidencia de partido, etcétera. Así que el año que viene es un año de apepitazo limpio. Right? Así que todo esto es una cosa muy interesante. Y te pregunto, Ariel, en la universidad, si tú faltas mucho, tus estudiantes tienen una penalidad o lo que sea. ¿Qué pasa cuando un legislador no va a las vistas? Por no hablar de la sesión, o sea, ¿cobra o no cobra de su salario? No lo dice porque el salario, la asistencia que vale es la asistencia a la legislación. A la legislatura. A la asamblea, a las sesiones. A la sesión. Y entonces, si no vas a las sesiones y pasa un número según la ley, un número de ausencia no excusada, pues tienes un problema con el cobro de sueldo. Y vuelvo y repito, nada impide que el cuerpo mañana te radique una querella de ética a Lorenzo Villalba por no venir a las vistas, vistas y pedir la expulsión, porque el cuerpo considera que tú no ejerces adecuadamente la franquicia que se te ha encomendado. ¿Cuál es el muchacho? Eso es un guideline. Eso puede llegar al Supremo. Muy bien. Eso podría llegar al Supremo. Vamos amigos a un receso y volvemos. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Corazón, como una flecha desgarrando un cuerpo en pleno Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Amigas y amigos, volvemos aquí a la previa por Bonita Radio. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y para el mundo entero. www.bonitasradio.net,
www.ustream.tv, /channel, /Bonita Radio. Recordándole a todos los amigos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico que la Serie del Caribe de béisbol este año es en Puerto Rico, en enero del 2015. Así que todos los caminos conducen a Puerto Rico a ver a nuestras estrellas del béisbol participando. Lorenzo, es una pena que, aunque yo sé que nos está escuchando Carmen Enida Acevedo, no podemos dejar pasar la decisión del juez Pérez Jiménez de ayer. El juez Pérez Jiménez, y me río, perdón, honrando la toga, decidió en contra de una petición de que se reconocieran los matrimonios del mismo sexo y que se permitiese su inscripción en el registro demográfico en Puerto Rico. El juez dijo que eso no era un asunto de las Cortes, que era un asunto de la legislatura, y de camino tiró como una frase de ese tipo Opus Dei, del matrimonio, la institución, etcétera. Puerto Rico es la única jurisdicción comprendida dentro del primer circuito de apelaciones de la Corte Federal de los Estados Unidos que prohíbe el matrimonio de las parejas del mismo sexo. O sea, que la decisión de Pérez Jiménez va para Boston, donde nadie más en esa jurisdicción cree lo que cree el juez Pérez Jiménez. Yo no estoy diciendo que en Puerto Rico no haya muchas personas que crean eso. Y yo creo que sí hay personas que creen eso, al punto de que no ha habido la babilla en la Asamblea Legislativa para proponer eso. No han permitido la adopción, van a permitir el matrimonio. O sea, no ha habido legislación. Yo oí un pajarito que dice que en las próximas horas, 48, 72 horas, puede venir un proyecto de ley a tales efectos, y esto va a estar muy interesante. Y una pregunta, si Boston revoca a Pérez Jiménez, ¿qué significa eso? ¿Que se pueden entonces...? Significaría que la prohibición nuestra es contraria. ¿Qué es lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones, Correcto. en otros estados? Sí, porque los tribunales apelativos, divididos, pero en su gran mayoría eso es lo que han hecho. Sí. Y eso es lo que el Supremo de Estados Unidos dijo, no me meto. Pues eso es lo que yo siempre había dicho, que por la vía federal es que se van a llegar otras cosas aquí que se resiste el sistema nuestro, se resiste a aceptar que está pasando en otros sitios. Sin embargo, y la pregunta interesante es que este sistema nuestro adoptó la Declaración de Derechos Humanos antes que los americanos. La adoptó en su Constitución. Y entonces, en términos prácticos, en términos de práctica, estamos rezagados. En retroceso. En retroceso. Sí. ¿Por qué, Lorenzo? ¿Qué tú crees? Bueno, yo creo que básicamente ha sido mucho la influencia de los grupos religiosos, que aquí se ha sentido también y todavía se sigue sintiendo más que en Estados Unidos, que tuvo su pic con la presidencia de Bush, pero que también eso ha ido bajando, y he visto como todos los estados están ya encaminados a leyes más lenientes contra la marihuana, a leyes más lenientes a favor del matrimonio gay. O sea que es un cambio que tarda en llegar aquí. Nosotros pues seguimos aquí con el retardo. Fíjate, lo que estamos diciendo Lorenzo y yo, y estamos de acuerdo con eso, y nos vamos, ¿verdad? Es lo siguiente, en lo que estamos hablando Lorenzo y yo, y estamos de acuerdo, es que en Puerto Rico, lejos de estar considerando los aspectos sustantivos de las propuestas, estamos considerando las consecuencias políticas, electorales de las propuestas. O sea, yo puedo dentro de mi corazón, mi alma, mi conciencia, estar convencido de que el cielo es azul, pero también puedo estar chocando porque hay unos grupos de activistas muy presentes, de mucha presencia en mi comunidad, que dicen que el cielo es prieto, negro o verde, y entonces yo no me voy a atrever a reconocer que el cielo es azul. Y la otra pregunta que yo hago es, ¿serán tan poderosos políticamente esos grupos en Puerto Rico como para maniatar, amarrar y evitar que prevalezcan cosas
que todo el mundo diría que son procesos cuasi naturales, de que nadie los puede detener. Mas, sin embargo, ahí está, un poco así, no bíblico, el David contra el Goliat, con una onda, tratando de parar lo que viene como un proceso natural. Es que Ariel, los grupos religiosos antes, cuando digo antes, yo no sé ni qué decir antes, pero no tenían una participación activa. Nosotros no nos metemos en la política, pero ahora pues eso es lo que Aquí, crea el a tema. los amigos que no conocen bien la historia, aquí hubo dos intentos principalmente dirigidos por la Iglesia Católica en ese poder inmenso que tenía la Iglesia Católica. El primero fue cuando el obispo McManus de Ponce tuvo unos encontronazos Con Muñoz Marín. con Muñoz Marín. Todo muy íntimamente relacionado a la condición de pareja de Muñoz Marín y doña Inés. Y el segundo fue, y el pueblo se viró al punto de que hubo gente who walked out of the church. Se levantaron y se fueron de los sermones. Y entonces, corolario a eso, el surgimiento del Partido Acción Cristiana, que aunque era un partido demócrata cristiano en el mejor sentido de la palabra, se veía influenciado entonces por el control de la Iglesia Católica versus nuevamente Muñoz Marín. ¿Y qué fue eso? Ahí fue que el país dijo, no. Hay un cuento de que un borrachito en Trujillo Alto, que era bien popular, bien del Partido Popular, que vio pasar, que bajaba la caravana del Partido de Acción Cristiana, y cuando pasó gritó, ¡abajo Dios!, porque era popular. Y eso tuvo un giro que se unió entonces al fraude en la inscripción del partido, que desmoronó a la muy prevaleciente democracia cristiana en Puerto Rico. ¿Ok? Triunfó el socialismo democrático, que no sabemos dónde se quedó tampoco variado. Amigos, Lorenzo y yo volveremos con ustedes la próxima semana, si Dios y la Virgen lo permite. Y el tiempo, perdónennos hoy lo corto, sin embargo lo interesante, vamos a ver si para el miércoles que viene podemos tener más reacciones relacionadas con la cosa de los matrimonios del mismo sexo. Y si es posible, ver si en algún momento se radica una legislación y podemos traer a quien sea a discutirla aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros, mucha paz, mucha tranquilidad, Lorenzo, gracias. Buen día a todos. Nos Saludos. vemos hasta el miércoles que viene. Gracias, Kimberly. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio.